Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, en esta mañana, versículo 14. Estamos estudiando el libro de Santiago bajo un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios me llena de obras. Y el texto de esta mañana dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hoy tenemos un tema muy importante porque es un texto que conocemos, pero que a veces textos que conocemos se nos vuelven tan familiares que no logramos entenderlos. Simplemente los recitamos o los mencionamos, pero no los logramos entender bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Y ese texto nos va a servir para poder comprender una verdad respecto a Dios, respecto al pecado y respecto a las consecuencias del pecado, y respecto a todas las acciones contrarias a la voluntad de Dios. En el texto anterior que estudiamos la semana pasada, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Es decir, nos abre una puerta de verdad para decirnos que todos los seres humanos tenemos la tendencia a culpar a otros de todos nuestros actos. Entonces, uno es pobre, ¿por qué? Porque el gobierno no le da, porque la familia, el papá no le dejó herencia, porque no tuvo oportunidades, porque todos los demás tienen la culpa, menos yo. Yo cometí esto, por aquello, por lo otro, pero yo nunca acepto mi responsabilidad. Y eso es una condición natural, casi propia nuestra. Recordemos que el primero en mostrarnos ese modelo fue Adán. Cuando Dios le pide cuentas, Él no dice: sí, yo obré mal, era lo correcto, eso ya lo sabíamos, Dios lo sabía, pero Él se esconde y luego cuando es descubierto en su escondite, dice: la mujer que me diste. Y cuando le pregunta a la mujer, ¿qué responde? La serpiente me engañó. Afortunadamente Dios no le pregunta a la serpiente, porque ¿qué hubiera respondido? ¿Sí? Pero cada uno está buscando responsables o culpables. Aquí el texto anterior nos dice: cuando alguno es tentado, no diga. Es decir, no vaya a caer en la trampa, no vaya a caer en el ejemplo incorrecto de buscar responsables y de no hacerse responsable de sus actos. Y luego en el versículo de hoy dice: sino que cada uno es tentado, y nos va a decir cuál es el origen, cuál es la fuente, cuál es el propósito y la razón del pecado. No sé si ustedes escucharon, pero hace algún tiempo algunos investigadores médicos de Suecia, unos suecos, llegaron a un descubrimiento médico científico. Y ese descubrimiento fue que ellos lograron descubrir, según su aporte científico o teórico, el gen de la infidelidad. Es decir, que hay un gen, según ellos, ¿sí?, en la constitución del hombre y de la mujer, pero especialmente en el hombre, y que ese gen sexual influye para que haya infidelidad. Ese fue un descubrimiento muy sonado, que lo llamaron el gen del pecado o el gen de la inmoralidad. Es decir, yo peco porque tengo una predisposición, tengo una condición genética, tengo una herencia que no puedo desprenderme y pues no tengo otra cosa que hacer sino eso, y se me tiene que justificar y entender porque pues es que así soy. ¿Sí han escuchado que las personas dicen eso? O el señor que sale ebrio a la calle, atropella a alguien, mata a alguien y luego dice: no, es que mi esposa me hizo airar y como yo estaba tan airado me emborraché y yo no tengo la culpa de lo que hice. Asesinó, pero no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? La señora que le hizo un reclamo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hoy en día, con el tema de las enfermedades mentales, la mayoría de los delincuentes, cuando son aprehendidos por la justicia, son arrestados, ¿qué dicen? Es que yo estaba en un estado de confusión, estaba en un estado de alteración, estaba con estrés, estaba con ansiedad, estaba con depresión, estaba alterado. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Yo no soy responsable de nada de lo que hice. Sí, claro, ahí hay un muerto, pero la culpa la tiene mi diagnóstico, mi enfermedad, mi estado emocional confuso, y eso termina siendo un atenuante muy valioso para ellos, porque algunos incluso
ni siquiera son aprendidos, sino que son sueltos porque, bueno, pues, pobrecitos. Antes la sociedad les está debiendo, pero la Biblia muestra y los hechos muestran que ellos cometieron un delito o un pecado. Entonces, miren lo interesante. ¿Quiénes son los objetos inmediatos en los cuales nosotros nos justificamos o nos excusamos? Le echamos la culpa a Satanás, ¿cierto? Satanás tiene la culpa, el diablo me tentó, me atacó. Le echamos la culpa al ambiente, no, pues es que yo en ese barrio donde vivo, es que pues en ese barrio, ¿qué se puede esperar? Es que de esa familia donde yo vengo, ¿qué se puede esperar? Ah, es que yo vengo de tal región y en esa región todos somos infieles o todos somos violentos o todos somos alcohólicos, ¿no? Pues es que ahí me justifico. Le echamos la culpa a los padres, le echamos la culpa a la enfermedad, le echamos la culpa a alguien que no nos cuidó y en última le echamos la culpa a Dios. Algunos le echan la culpa a la suerte, ¿sí? Al azar, a una fuerza, a un poder, a un demonio. ¿Sí? Es interesante porque así actuamos nosotros y ese es el modelo desde Génesis. ¿Cómo podemos responder a eso? ¿Existe un gen del pecado? ¿Existe una condición genética, ontológica que nos lleve a pecar y que no tengamos manera de vencer o enfrentar el pecado? La respuesta es no. La respuesta es ni es culpa de un gen, ni es culpa de una herencia, ni es culpa del ambiente, ni es culpa de Satanás, ni es culpa de Dios, ni del abuelo, ni el tatarabuelo, ni de nadie. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es decir, cada uno decide de alguna manera si alberga el espacio y cae en la trampa de la tentación, o cada uno con la ayuda de Dios, en el caso de los cristianos, resiste la tentación y la enfrenta huyendo de ella y yendo a Cristo. Entonces ninguno de nosotros pudiera decir aquí es que yo cometí este pecado porque no oraron por mí, si es que no me visitaron, o es que alguien me empujó o alguien me abrió la puerta y yo no tengo la culpa, porque entonces ahí estaríamos culpando a agentes externos y no haciéndonos responsables. Entonces miremos un poco lo que la Biblia nos va a decir, pero la pregunta entonces aquí es ¿quién tiene la culpa del pecado y de la tentación? ¿Quién es el culpable? Las circunstancias, el ambiente, el estado, la familia, la herencia, la genética, Dios, Satanás, ¿quién? La respuesta bíblica es yo, o cada uno. Y esa es la pregunta de hoy que vamos a responder. ¿Culpa de quién? No sé si algunos de ustedes leyeron ese librito sencillo que se llama La culpa es de la vaca. ¿Sí lo leyeron? Es una historieta corta, muy interesante, porque es toda una analogía de lo que estamos diciendo, ¿sí? Un señor tenía una vitrina de exhibición muy famosa en una tienda pues de mucho lujo de bolsos de piel de vaca. Eran unos bolsos finísimos y alguien le encontró una falla a ese bolso. Entonces dijeron pues fue culpa del exhibidor que lo manipuló mal y lo dañó. Él dijo no, yo lo manipulé bien, así me lo trajeron, entonces fue culpa del distribuidor. No, pero el mensajero dijo yo lo entregué bien y comienzan a indagar si fue el intermediario, si fue el distribuidor, el importador, si fue el curtidor, si fue el ganadero, o sea, y nadie tenía la culpa. Y llegaron a la conclusión que la culpa era de la vaca. Es decir, todo mundo se fue desplazando, eso lo llaman en psicología un mecanismo de desplazamiento, y fueron desplazando la responsabilidad o proyectando la responsabilidad a un tercero, pero yo no tengo la culpa. Siempre que sucede algo, nosotros buscamos cómo escapamos la responsabilidad, ¿cierto? Se rompe algo y ¿qué decimos? Yo no fui. Se pierde algo y ¿qué decimos? Yo no fui. Falta algo y decimos, yo no fui. Es decir, siempre es una tendencia natural y para nosotros justificarnos, pues tenemos que buscar a alguien que se deje inculpar, que es lo que se llama en el argot popular el chivo expiatorio. Entonces, ¿quién es el chivo expiatorio? Es decir, a quien podemos endilgarle la culpa y nosotros quedar libres. Hacemos el cambiazo. Eso fue lo que hizo Adán. ¿Quién fue el chivo expiatorio de Adán? Eva. ¿Y quién fue el chivo expiatorio de Eva? La serpiente. Y ahí la cadena pudiera seguir, ¿no? Alguien tuvo la culpa, pero yo no fui. Muy bien, eso es lo interesante que vamos a responder. Entonces, ¿quién tiene la culpa?
¿Es culpa de quién? En Génesis fue de la serpiente y en el libro es de la vaca, que se dejó rayar con un cerco y pues no se dio cuenta que si se arrimaba mucho a la cerca, la púa, pues iba a rayar su piel y ahora después el bolso no lo iban a comprar por el valor que tenía, simplemente porque su piel estaba rasgada o dañada. ¿De quién es la culpa? Muy bien, vamos a ir diciendo lo siguiente si ustedes están tomando apuntes. Dios nos creó de manera completa, perfecta y responsable para atender a sus demandas. Y Dios en la creación estableció 3 cosas para nosotros: principios, razones y consecuencias. Esas se nos fueron dichas con claridad. Cuando Dios creó al hombre, y lo vemos desde Génesis, Dios le dio principios. Te creo para esto. Esto es lo que vas a hacer. Ese es como el manual, ¿cierto? Estas son las funciones. Esto es lo que tienes que hacer. Luego le da las razones de por qué hacerlo, ¿cierto? Le dice, bueno, te creé a mi imagen y semejanza para, ¿sí? Para que multipliques, para que sojuzgues, para que administres y para que vivas para mi gloria. Le da razones. Y al final de esa exposición le da consecuencias. Si obras bien, tienes vida, te irá bien. Si obras mal, tendrás consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Eso se nos leyó a todos en el contrato y no hay letra menuda. Todos sabemos que somos regidos desde la creación por principios y que se nos explicaron esos principios con razones o con argumentos y que también se nos advirtieron de las sentencias, que nosotros sabíamos de antemano que si obrábamos bien nos iba bien y si obrábamos mal nos iba mal. Eso estaba clarísimo. Eso es lo que Santiago nos está queriendo decir y recordar. No obstante, dentro de la composición de Dios para la creación del hombre, al hombre le dio deseos. Puso dentro del diseño de Dios para el hombre tiene deseos. Y los deseos no son malos porque Dios lo creó a su imagen. ¿Qué puede desear el hombre? Pues desear la paz, desear el bien, desear progreso, desear bienestar, desear la gloria de Dios, desear el bien común, desear ayudar, desear estar bien. O sea, esos deseos son sanos, son legítimos y hacen parte de la imagen que Dios le dio al hombre, deseos. Y esos deseos determinan motivos. ¿Sí? Los motivos por los cuales hacemos las cosas es porque estamos movidos o motivados por deseos. ¿Sí? Yo quiero estudiar, entonces mi motivo es progresar, entonces ¿qué hago? Pues estudio. Mi motivo es vivir bien, pues procuro estar en paz con todos. Mi motivo es tener resultados, entonces me esfuerzo. ¿Sí me hago entender? Además de eso, que son deseos y motivos, Dios nos dio pasiones, ¿sí? Que son sentimientos profundos para lograr esos deseos. ¿Sí? Que es como el empeño, el denuedo, el fervor, el entusiasmo que le ponemos a algo para lograrlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero practicar un deporte, pues con el solo deseo no lo logro. Yo puedo decir, este año me voy a dedicar a practicar un deporte. ¿Qué más necesito? Una pasión fuerte, ¿cierto? Un motivo interior que me haga levantarme temprano, sacrificarme, esforzarme y vencer todos los obstáculos. Esa es una pasión, ¿cierto? Que es una pasión fuerte que no la vemos, pero que todos tenemos para lograr las cosas. Y cuando uno tiene buenos deseos y tiene unas pasiones sanas, puede lograr muchas cosas. ¿Sí? Superarse en el trabajo, superarse en su vida personal, sacar adelante proyectos. Y uno dice, ¿cómo lo hizo? Dice, porque yo tenía pasión, porque me apasiona esto. ¿Sí? Me apasiona el deporte, me apasiona la música, me apasionan las ventas, me apasiona la familia, me apasiona progresar. Y entonces le puse todo el empeño y lo logré. ¿Esas pasiones son buenas? Claro, Dios nos las dio. Son esos empujes, esos ímpetus, esas razones internas que todos tenemos para lograr algo. Sí, a veces uno dice, yo lo hago por mis hijos, o yo lo hago por mí, o yo lo hago por mis padres, o lo hago por mi familia, o lo hago porque me lo propuse y porque lo voy a superar. Y eso nos ayuda a vencer a veces enfermedades, obstáculos y salir adelante. Pero además de eso, Dios nos diseñó para tomar acciones, es decir, los deseos movidos por buenas pasiones nos llevan a buenas acciones. Porque no es solamente desear algo. Yo puedo quedarme en la cama deseando tener un ingreso, pero si no me levanto, pues el ingreso que me llega es de recibos por debajo de la puerta cobrándome. Pero si yo quiero tener buenos ingresos y deseo eso, ¿qué tengo que? Llenarme de buenos motivos y pasiones
y luego de acciones. De lo contrario no lograría nada. Todo eso hace parte del diseño de Dios. Nada de eso es malo. Principios, razones y consecuencias, y deseos, pasiones y acciones. Muy bien, y ahora entramos a lo que nos va a decir Santiago sobre la acción de Satanás y la acción del mal en la vida nuestra. ¿Quién tiene la culpa? Lo primero que nos va a decir aquí Santiago en el texto es lo siguiente, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado. Entonces, primero, la tentación es para todos. Todos somos tentados. Segundo, la tentación para todos no es igual. No todos somos tentados de la misma manera. No para todos la tentación es la misma. ¿Por qué? Porque hay variación en la tentación. Porque no todos experimentamos los mismos deseos o las mismas pasiones, o no todos estamos expuestos a las mismas acciones. ¿Sí? Eso es lo primero que nos va a decir. Todos somos tentados. ¿Qué es una tentación? Es un deseo o una atracción que me quiere desviar o me quiere llevar a hacer algo incorrecto de algo. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Si a alguien le encantan los chocolates y le ponen un chocolate al frente, ¿es una tentación para esa persona? Claro que sí, el chocolate está ahí en la mesa, o en la nevera, o en la vitrina. Pero si para mí es una tentación, cuando yo pase por el frente de la vitrina, ¿qué me pasa? Mis ojos son atraídos y yo tengo ese deseo, y digo, uy, eso qué delicia comerme ese chocolate, cuánto quisiera, y me miro el bolsillo a ver cuánto tengo, y pregunto el valor y ya yo estoy atraído. Pero si para otra persona los chocolates no le atraen, pues uno puede estar en medio de chocolates y no tiene problema, porque no tengo esa tentación. Y así sucesivamente. Entonces, cada uno es tentado de acuerdo a sus propias inclinaciones o de acuerdo a sus propios deseos o antojos, que la Biblia en otros lugares lo llama perversión, o aquí lo llama concupiscencia. Entonces, pudiéramos decir que una forma de explicar o traducir la palabra concupiscencia pudiera ser antojos, o deseos, o anhelos, ¿sí? Que se salen del orden y que se quieren conseguir o satisfacer mediante un orden o una manera distinta, contrariando los principios, contrariando las razones y desconociendo las consecuencias. Esa es la concupiscencia. Entonces, la concupiscencia no es un órgano que uno tiene al lado del pulmón o al lado del hígado, sino es que uno puede ir al médico y decirle, doctor, ¿me puede extirpar la concupiscencia? No, es una condición natural del diseño que tiene que ver con deseos, con antojos y con pasiones, pero yo busco satisfacerlos de manera incorrecta. Eso es lo que nos va a decir aquí la Escritura. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, de su propio antojo, de su propio interés, se deja llevar o se deja atraer o se deja seducir. Entonces, ¿todos tenemos deseos? Claro que sí. Dios nos hizo con deseos. ¿Todos tenemos pasiones? Claro que sí. Dios nos diseñó para tener pasiones y lograr las cosas con... Cuando la Biblia dice que los discípulos predicaban con denuedo, ¿eso no era una pasión? O que estaban fervientes en espíritu, o que estaban unánimes, todo eso son pasiones. Unánime no era una cosa muerta, era un entusiasmo, una decisión. Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela. Eso es una pasión, ¿sí? Yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor. ¿Eso no es una pasión? Claro. Es un motivo interior que me atrae con fuerza. Yo digo, no veo la hora de estar en la iglesia. Yo quiero conocer al Señor. Esas son pasiones y son dadas por Dios. Pero aquí está diciendo que es de sus propias pasiones, es decir, de su propia interpretación de cómo resolver o cómo satisfacer o cómo compensar esos anhelos o deseos que se tienen. Y luego continúa diciendo, es atraído y seducido. Entonces aquí tenemos 3 etapas interesantes en el proceso de la tentación. 3 etapas que quiero que las vayamos considerando. Lo primero que viene en el tema de la tentación es la atracción. La atracción. Y yo le pregunto, ¿es malo ser atraídos por algo?
No. Uno a veces va a un lugar y uno dice, qué lugar tan hermoso, me fascina, me encanta, me atrajo el lugar. Puede ir a un museo y ver una obra de arte y decir, qué obra tan espectacular, o sea, qué atractivo ese lugar o esa persona o ese bien o ese objeto que yo vi. No es malo. El problema es cuando en esa atracción se violentan principios. Recuerden las 3 cosas que les dije primero. ¿Recuerden cuáles son? Principios, razones y consecuencias. Entonces, cuando eso que me atrae a mí, por ejemplo, si yo soy atraído a la lectura bíblica, ¿eso es malo? No. Si yo soy atraído a estar con mis hermanos, ¿eso es malo? Si me atrae congregarme, ¿eso es malo? No, eso es una atracción buena. Lo malo es cuando me atrae lo contrario al principio, y lo contrario a la razón, y lo contrario a la consecuencia. Y ahí es donde estoy en serios peligros. Porque estoy siendo atraído por algo que Dios dice que no debo ser atraído. ¿Comer es bueno o es malo? Comer es bueno, es una necesidad, todos necesitamos comer, todos aquí estamos porque durante la semana comimos, y hoy comimos, y vamos a seguir comiendo. Comer es una buena necesidad, pero la comida es atractiva. Uno generalmente no come lo que no le gusta, uno come lo que le gusta, y uno lo prepara de tal manera y lo sirve de tal manera que se ve atractivo. ¿Sí? Si a uno le sirven una comida que se ve fea y que huele a fea y que la presencia es fea, pues uno tiene que tener mucha hambre para uno comérsela, mucha necesidad, pero lo contrario dice, no, eso no quiero. Pero si el plato es agradable, es aromático, la presencia es agradable, uno dice, no, me agrada. Entonces comer es bueno y la comida es una atracción buena. ¿Qué es malo en la comida? Cuando yo no solamente me como mi porción, sino que termino comiéndome 3 y 4 y 5 porciones que mi cuerpo no necesita. Entonces me enfermé. ¿Y yo qué digo? Es que esa comida me cayó mal. No, la comida no me cayó mal. La comida era buena. ¿Qué fue lo que me hizo daño? Que yo me excedí. ¿Y por qué me excedí? Porque era demasiado atractiva. Y me excedí haciendo y cometiendo un error por desorden, por exceso, por falta de control, por falta de sabiduría. ¿Trabajar es bueno o es malo? Es bueno, es un deber, es una obligación. Todos trabajamos, necesitamos y nos gusta y nos hacemos cosas en la mayoría de los casos que nos agradan realizar de trabajo. Pero ¿qué es lo malo en el trabajo? El exceso, la esclavitud. Yo no pudiera decir trabajo de día y de noche sin dormir, o me voy a trabajar 6 meses y no vuelvo a mi casa porque cuando venga ya no encuentra casa, y si encuentra la casa no está la señora, o hay un vecino cuidándola. Entonces, los excesos, los abusos son malos. Pero si yo voy y trabajo 8 horas, 10 horas, 12 horas y vuelvo, trabajo 6 días, descanso 1, trabajo en el día, descanso en la noche, trabajo adecuadamente, pues yo estoy bien, porque disfruto el trabajo, recibo el sustento por mi trabajo, pero no soy esclavo ni dependiente y no me enfermo. Entonces, la mayoría de las cosas, por eso el apóstol Pablo en otro lugar dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Si todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de esas cosas que aunque son lícitas, a veces terminan volviéndose grandes desórdenes. Entonces, noten, amados hermanos, lo que nos está diciendo. Lo primero que tenemos aquí en la ruta o en el sendero hacia la caída es la atracción. ¿Y cómo somos atraídos? ¿Cómo nosotros somos atraídos por algo? La Biblia lo dice que a través de los sentidos. ¿Sí recuerdan? Temo que vuestros sentidos sean extraviados y que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad al Señor. ¿Quién nos dio los sentidos? Dios. ¿Para qué nos dio Dios los sentidos? Hablamos de muchos sentidos, ¿cierto? Pero tenemos, por ejemplo, sentidos básicos o comunes o externos que estudiamos cuando estamos en la escuelita, que son básicamente 5, ¿cierto? El sentido del olfato, de la vista, del oído, del gusto y del tacto. Los 5 sentidos básicos. Los sentidos no son malos porque Dios nos los dio. Son buenos, son necesarios, son útiles. ¿Cuál es el problema? Cuando esos sentidos se enfocan en lo que no deben enfocarse. Jesús dijo en Mateo, ¿cierto? Cualquiera que mira, ¿recuerdan?
sentido de la vista, cualquiera que mira, cualquiera que pone su mirada en el mundo, cualquiera que se enreda en los negocios, cualquiera que mira, cualquiera que dice, ahí está toda la ruta porque fue atraído. ¿Sí me hago entender? Entonces, la atracción no es mala, pero lo malo es cuando esa atracción está enfocada en cosas que Dios prohíbe. Por ejemplo, ir a sentarnos ahora a la mesa en el comedor y ser atraídos por un buen plato de comida es bueno. Pero si yo paso ahora por un restaurante y le robo el plato de comida al otro que está sentado, es malo. Era comida y a mí me atrajo, pero esa no me pertenecía. Ese plato de comida era de él. Es bueno uno disfrutar los bienes que uno tiene, pero si uno va a robarle el bien a otro porque me atrajo. ¿Recuerdan a Acán cuando pecó? ¿Qué dijo Acán cuando fue expuesto en su pecado? Vi y me agradó. Vi un manto babilónico hermosísimo y una barra de oro costosísima y eso me atrajo. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué dijo Eva y Adán? El fruto era codiciable a la vista y yo lo vi y lo consideré y luego lo cogí y lo comí. Está en todos los sentidos. Oyó a la serpiente, vio, cogió, saboreó, olfateó y ahí quedó todos sus sentidos esclavos del pecado. Ahora, ¿por qué fue malo el pecado y por qué esa atracción por esa fruta fue mala? Porque ella se hubiera podido atraer por cualquier otra fruta de las que Dios creó, que no estaban prohibidas, menos de esa. Si ellos hubieran visto todas las otras centenares de frutas y las hubieran comido, no había nada de maldad. Tenían la libertad. ¿Cuál fue el problema? Que ellos usaron la atracción para atraerse, no por lo que permitido, sino atraerse por lo prohibido. Entonces, nuevamente, la atracción es buena porque Dios nos la dio. ¿Qué es lo malo? Cuando yo me atraigo de lo que no me pertenece. ¿Sí? ¿Por qué existe el robo? Porque a la gente le gusta lo del otro. Entonces me gusta el bolso de la otra persona, entonces se lo robo. Me gusta el celular de la otra persona, se lo robo. Me gusta el carro de la otra persona, se lo robo. ¿Y por qué no me agrada lo que yo tengo? ¿Y por qué no estoy feliz con lo que tengo? Entonces dice, son los apetitos. Y ahí es el problema que tenemos que considerar, porque es el primer paso a la tentación. ¿Qué apetitos tenemos nosotros? ¿Qué deseos? Si son deseos ordenados, deseos sabios, pues es bien tenerlos. Pero si son deseos desordenados, son deseos descontrolados, son deseos dominantes que nos controlan, que nos hacen rendir, lo más probable es que podamos caer en la trampa. No sé si alguno de ustedes cuando estuvieron en el campo fueron a pescar con anzuelo. ¿Cómo uno hace para pescar con anzuelo? Le pone una carnada al anzuelo. Ahora, uno ¿de qué le pone la carnada al anzuelo para que pueda uno pescar? De algo que le va a atraer al pez. ¿Sí? Usted no le pondría algo que el pez no le atraiga. Porque si usted le pone en el anzuelo una carnada que al pez no le atraiga, el pez no la va a comer. Porque ni le huele rico, ni le sabe rico, ni lo hace saborear. Entonces, ¿qué se le pone carnada al anzuelo? Pues un pedacito de carne, una lombriz, una proteína, se le pone y el pescadito comienza a pasar por el frente del anzuelo, ¿cierto? ¿Sí lo han visto? Sí, y pasa, y pasa, y pasa. ¿Qué estoy logrando yo con esa trampa? Captar la atención y captar la atracción de él. Si yo le pongo, imaginémonos que le pongamos un pedazo de lechuga, ¿ustedes creen que el pescado va a caer? Ahí esa lechuga se marchita, se cocina y le nacen plantas o hongos, pero no se la va a comer el pescado. Entonces yo que soy inteligente y quiero pescar, que yo quiero almorzar pescado, entonces le voy a poner una carnada de un pedacito de carne o un pedacito de una lombriz y de seguro que ahí el pescadito comienza a dar vueltas alrededor de la trampa porque eso le atrae. De la misma manera nosotros. ¿Cómo somos tentados? Cuando somos atraídos por lo que a nosotros nos
domina o nos rinde o nos gusta y por lo cual nosotros no tenemos control propio y somos atraídos. Si le ponemos a un león un plato de ensalada bien genial, ¿sí? Le hacemos una ensalada riquísima a ese león y se la ponemos ahí, le decimos, mire, acá está su almuerzo, es bueno, con aceite de oliva, con una vinagreta excelente. ¿Ustedes creen que el león se la va a comer? Pero si le ponemos un trozo de carne, ¿qué va a hacer ese león? Lo devora. Entonces noten lo siguiente, porque eso es lo que está diciendo aquí. Nosotros somos atraídos cada uno de acuerdo a lo que tiene su mayor debilidad o su mayor inclinación, donde sus deseos y sentidos están rendidos. Si mi deseo es la lujuria, ¿por qué lado me van a llegar las tentaciones? Si mi deseo es el dinero y la riqueza, si mi deseo es la reputación o el honor, en ese sentido me llegan las tentaciones. Hay gente que dice, a mí los negocios no me deslumbran. Bueno, pero lo va a deslumbrar otra cosa. Yo no tengo problema con la lujuria, pero tengo problema con el alcohol o con la droga o con la mentira o con el robo. Todos somos atraídos de acuerdo a lo que nosotros hemos cultivado y alimentado. Y de ahí la importancia de lo que la Biblia nos enseña, sean vuestras costumbres sin avaricia. Es decir, tengan costumbres moderadas. La moderación es una virtud cristiana. Tengan costumbres sencillas. Si yo me acostumbro desde niño a tener todo lo que yo quiero, ¿qué va a pasar el día que no me lo den mis padres? Lo voy a conseguir de alguna manera porque esa es mi mayor atracción, conseguir todo, solo para decir lo tengo o lo logré. ¿Sí? Es importante tener costumbres moderadas. La moderación en el vestir, en el comer, en el hablar, en el vivir es muy importante para el cristiano, porque eso nos da tranquilidad y nos da sencillez. Si yo me acostumbro a vestir bien, pero vestir de forma sencilla, pues no tengo problema el día que no tenga mucho dinero o el día que me toque una marca común. Pero si yo me acostumbro a que tengo que es de marca y costoso y de tiendas lujosas, el día que no pueda comprar, ¿qué voy a decir? ¿Me frustro, me enfermo o digo yo lo consigo como sea? Porque fui atraído y estoy vendido a ese apetito o a ese anhelo o a ese placer que es terrible. La historia de Edén en Génesis 3 nos muestra que Adán y Eva fueron atraídos por los sentidos. Vieron y les agradó. Ahora, los ojos no son malos, ver no es malo. Lo malo es cuando nuestros ojos se fijan en lo que no nos pertenece, en lo que no nos conviene, y nosotros clavamos nuestra mirada y decimos, esto me agrada y lo quiero tener. Esto me agrada y me quiero satisfacer con ello. Ahí es el problema. El tema de David cuando adulteró también fue porque él puso su mirada en una mujer que no le pertenecía. David tenía mujeres. Tenía su mujer, tenía criadas, era rey, pero él puso la mirada en una mujer prohibida y ahí él fue atraído. Y la Biblia dice, y era una mujer hermosa. Y uno dice, sí, y. O sea que ser hermosa es una razón para yo pecar. O ser joven, o ser de dinero. No, ahí es la justificación que yo encuentro. ¿Sí? Porque yo encuentro una justificación de decir, no, es que era una mujer bonita, no, es que ella me buscó, es que ella me llamó. Sí, pero eso no justifica mi determinación, o mi inclinación, o mi caída. Entonces, noten todo eso. Miremos algunos textos. Romanos 7, 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo reconoce que la lucha interna está en él, que él está librando una lucha y que él está perdiendo la lucha porque está cediendo a lo que él llama acá los deleites en los placeres de sus miembros o de sus cuerpos o el deleite pasajero. Y luego en Salmo 42, 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, la sed por Dios es legítima,
La atracción por las cosas correctas o permitidas o propias es legítima, pero cuando esa atracción la desvío a algo que no me pertenece o que está contrario a la verdad o a la voluntad de Dios, trae consecuencias terribles. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mire que aquí está hablando el salmista del deseo. Y el deseo es bueno siempre y cuando se ponga en el objeto y en la dirección correcta, que es el Señor. Y en Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿se puede enfrentar la tentación? Sí. ¿Se puede resistir la tentación? Sí. ¿Se puede vencer la tentación? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros nos justificamos diciendo es que yo no podía? Es que era una fuerza, es que era una atracción. No, era un deseo desbordado, descontrolado, y eso me llevó al pecado, pero yo lo justifiqué, pero se pudo refrenar porque era un deseo que estaba bajo mi control. ¿Quién tiene control sobre la vida nuestra? Dios, primero, pero de manera natural, ¿quién controla las emociones? Yo mismo. ¿Quién controla decisiones? ¿Quién controla las porciones? ¿Quién controla las acciones? ¿Quién dirige los pasos? O sea, yo no puedo decir es que yo me vine caminando y mire, terminé acá. No, yo no me fui caminando, mis pies no me dirigieron, me dirigió una decisión que yo pude haber frenado. Y alguien no pudiera decir, yo cogí un revólver, maté a alguien, porque es que yo no sé, yo no me di cuenta. ¿Cómo que no se dio cuenta? ¿Y por qué no se mató a sí mismo? Ah, no, porque me duele. Ah, entonces sí se dio cuenta. ¿Y por qué no lo hizo donde habían cámaras? No, porque me veían. Entonces sí se dio cuenta. ¿Y por qué no lo hizo en pleno público? No, porque me ponían preso, me linchaban. Lo hice en la medianoche, en un lugar oscuro donde no habían cámaras. Entonces sí se dio cuenta. ¿Sí me hago entender? Cuando Caín planeó la muerte de su hermano, el asesinato de Abel, le dijo, hermanos, salgamos al campo. Es decir, era todo premeditado. Él hubiera podido decir, mire, te voy a matar aquí delante de papá y mamá para que se encuentren. No, salgamos al campo y lo dejó por allá y luego se lavó las manos y dijo, no pasó nada, nadie vio. Entonces, nadie pudiera justificar y nadie pudiera inculpar al otro, aunque el otro tenga la culpa, él responde por la de él, pero yo respondo por la mía, porque yo tengo culpa. Entonces noten lo siguiente, lo primero en la ruta hacia el pecado es la atracción, pero la atracción no es mala. Lo malo es cuando soy atraído por cosas excesivas, desordenadas, descontroladas, lascivas y contrarias al principio, a las razones y a las advertencias que Dios me dio. Ahí estoy totalmente errado. Lo segundo que dice acá es que una vez soy atraído, soy seducido. Miremos el ejemplo del pescadito ahí con la lombriz pasándole al frente de sus ojos. ¿Qué hace el pescadito? Eso se vuelve loco paseando ahí al lado del anzuelo y él dice, esto me sabe a bien, se ve bien, ¿qué hago? ¿Sí? Y llegan más pescaditos y ahí comienza toda una danza al lado del anzuelo. ¿Qué hago? El bocado está sabroso. ¿Sí? Y después de que somos atraídos por los sentidos vienen los argumentos. ¿Qué argumentos? Yo no creo que eso sea tan malo. Yo no creo que una sola vez haga daño. Bueno, ¿y si me arriesgo? ¿Y si doy el paso? ¿Y si tomo esta decisión? Yo sé que no está tan bien, pero pues tampoco es tan mala. O yo sé que está prohibida, pero pues no soy el primero. O está prohibida y voy a tener consecuencias, pero en la iglesia me dijeron que Dios es perdonador. ¿Será que tampoco no me va a perdonar eso? ¿Sí me hago entender? Ahí vienen todos los argumentos que nos inundan. ¿Sí? Que nos inundan y es, por ejemplo, me atraje de un objeto que no es mío y yo digo, eso me gusta, pero no es mío. Atracción. Luego, ¿qué viene? La seducción. ¿Y cómo soy seducido? Con argumentos. Bueno, pero yo lo quiero tener. Voy a esperar que la persona se descuide, voy a mirar si hay cámara, voy a mirar si alguien me ve, voy a inventarme una excusa. Y todos esos argumentos comienzan a invadir nuestra mente. Y esos argumentos son lo que la Biblia llama la seducción. Somos seducidos por argumentos.
pero no por los argumentos de Dios, sino por los argumentos nuestros. ¿Se acuerdan cuando Amnón iba a violar a Tamar, su propia hermana? Él estaba acostumbrado a hacer eso con las chicas, pero ella era su propia hermana. Con las otras pues les era muy fácil porque él era un seductor de miedo, era un depredador sexual, pero con su hermana le quedaba muy difícil. Entonces busca un cómplice y le dice, mire, me muero por mi hermana, ¿qué me sugiere? Y ese cómplice, ¿qué le dice? Mire, eso es sencillo, usted está haciendo su maestría y yo ya hice mi doctorado. Eso es sencillo, mire, finge que está enfermo, pídale al rey que mande a su hermanita del alma a prepararle un caldito, una vitamina, una sustancia, y cuando ella entre usted haga salir a todos y cierre la puerta y de ahí en adelante usted ya sabe qué hay que hacer. Todo eso es la seducción, porque ahí no había acontecido nada, pero ya él estaba atraído y ahora estaba seducido. ¿Cómo fue la seducción? Buscando argumentos justificativos, buscando evasivos. Entonces uno dice, pues yo me cercioro que nadie me vea. Si alguien me descubre, pues digo que fue por esta razón. Y ya uno tiene todas las razones listas, ¿cierto? Uno tiene como una lluvia de razones, de argumentos, de justificaciones. Fulano me empujó, fulano lo hizo, demuéstremelo. ¿Dónde hay pruebas? ¿Sí? Si me lo demuestra le digo, pero pues, si no hay pruebas, ¿cómo me incrimina? Y cuando aparecen las pruebas, entonces, ¿qué decimos? Ah, no, pero eso no fue así. Ah, no, pero fue esa persona la que me obligó. ¿Sí me hago entender? O sea, toda esa argumentación, ¿cuándo la tenemos? ¿Antes o durante o después? Antes, porque estamos siendo seducidos. Y la forma para ser seducidos es elaborar argumentos. ¿Para qué? Para contrarrestar las tres categorías que vimos al comienzo. Como Dios me dio principios y yo sé que voy a violar un principio, entonces busco un argumento. Como Dios me dio razones, yo busco mis razones para contrariar las razones de Dios y justificarme. Y como Dios me dio advertencias, entonces yo busco cómo evado las advertencias o cómo las atenúo para que no sean tan graves y entonces no pasa nada. Si vieron en estos días un juicio y en ese juicio que o están por condenar a esa persona por un feminicidio agravado, él dice, bueno, ok, listo, yo no soy cómplice directo. Entonces, condéneme por complicidad en asesinato, no por asesinato agravado. Y ahí le rebajan como 20 años. Claro que le conviene eso. Le conviene cambiar la figura porque inmediatamente reduce. Entonces, así hace el malo. ¿Sí? Y luego, y si me porto bien, entonces reduzco más. Y si pago una fianza, entonces al otro mes salgo. Pues listo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Una vez somos atraídos por algo no permitido, inmediatamente nosotros decimos, ¿cómo hago para yo disfrutar eso que me atrae sin tener las consecuencias? Y ahí vienen los argumentos, toda la elaboración. ¿Recuerdan en Génesis 3 cómo fue la elaboración? Con que Dios ha dicho, no, sabe Dios que si lo hace te va a ir mejor. Mejor dicho, vas a ganar ese premio, te estás perdiendo de mucho, da el paso, anímate. ¿Qué le dicen a uno los jóvenes cuando quieren que otro joven se induzca en las drogas? O cualquier persona que quiere inducir a otro en la droga. No, yo no voy a consumir drogas. No, hombre, pero si usted cómo va a saber si eso es bueno o malo si no lo ha probado. Prueba. No, yo sé que eso es malo y no me va a gustar. Mire, pruébelo, solo un porrito, ¿sí? Un cachito, pruébalo uno y si no le gusta, pues no hay problema. ¿Sí? Pero ¿y si le gusta? Ahora, no se preocupe, yo se lo doy. Yo le pago la cuenta, yo lo cuido y si le pasa algo que a usted no le gusta, pues no hay problema, seguimos de amigos. Si la persona se deja seducir y tiene una mala experiencia, ¿qué le dicen después? Ah, pero es que la mala experiencia es porque fue la primera vez. Pero si usted tiene una segunda experiencia, te va a ir mejor. Y ahí quedamos envueltos en argumentos y nosotros nos dejamos enredar. Pero no nos dejamos enredar porque el otro sea hábil. Nos dejamos enredar porque nuestras pasiones y nuestros antojos y nuestros impulsos desmedidos están que revientan. Nosotros estamos buscando solo un argumento que alguien nos patrocine. Por eso muchas personas buscan argumentos en la Biblia o incluso en la consejería. Pastor, yo estaba pensando hacer esto y aquello. ¿Cierto que no es tan malo?
¿Se han escuchado? Es que yo pensaba hacer esto y aquello, yo decidí esto y pues yo creo que como el Señor es bueno y yo pienso diezmar y yo... O sea, ya ellos justificaron todo su argumento. Pero muchas de esas cosas son contrarias. ¿Se acuerdan cómo Ananías y Zafira murieron? Porque no solamente fueron atraídos a engañar a Dios a través de una falsa información, sino que elaboraron el argumento. Se sentaron y elaboraron el guión. ¿Cómo vamos a quedar nosotros allá? No, pues digamos que lo vendimos en tanto, que con mucho gusto y disposición estamos dispuestos a apoyar la obra del Señor, pero todo era mentiroso. Entonces la seducción es cómo nuestros sentidos ahora encuentran un fundamento en la razón. Recuerden que somos atraídos por los sentidos, lo que vemos, oímos o degustamos o saboreamos. Pero nosotros para justificar nuestros sentidos tenemos que buscar argumentos. Y somos hábiles buscando argumentos. Me quiero ir de la iglesia, eso es fácil buscar un argumento. Me quiero separar, es fácil buscar un argumento. Quiero abandonar mi familia o mis padres, me quiero ir de la casa, es fácil buscar un argumento. Quiero relacionarme con una persona prohibida, es fácil buscar un argumento. ¿Sí? Violentando los principios, violentando los argumentos de Dios, las razones y asumiendo las consecuencias, pero pensando que no son tan graves. Entonces, las razones, entonces somos seducidos porque nuestras razones comienzan a buscar manera. Entonces, en el caso del pescadito, ahí está el anzuelo y la trampa, pasando por el frente de él. ¿Qué piensa el pescadito? Pensemos por el pescadito. ¿Y si me lo como? ¿Y qué tal que otro me gane la carnada y yo, pues, mientras lo pienso, otro me la va a ganar y pierdo? ¿Sí? ¿Qué tal que esa lombricita esté solita y no tenga un anzuelo? Cabe la posibilidad. Y yo estoy acá perdiéndome, privándome de comerme. ¿Qué tal que yo logre comerme esa carnada sin coger el anzuelo y pueda decir, me cogí la carnadita, me la comí y no me pasa nada? Bueno, pues entonces tengo los argumentos, tengo las hipótesis, tengo las pretensiones, entonces ya estoy seducido. Porque ahí el siguiente paso es acción. ¿Sí están comprendiendo? Entonces, primero somos atraídos, luego justificamos nuestras atracciones equivocadas con argumentos que no son justos, que no son sabios, pero que son argumentos que nos sirven para defendernos. Ah, no, es que yo me volví alcohólico porque es que no me dieron amor en la casa. ¿Sí? Entonces dice uno, y el otro que es alcohólico y recibió el amor, dice es que me sobreprotegieron demasiado. Al uno le daban madera por todo y al otro le dieron dulces y caprichos, todos se los permitieron. Y los dos son alcohólicos. ¿Cómo justifican cada uno? Ah, no, es que si mi papá me hubiera puesto límites. Entonces el que se fue el papá, entonces como mi papá me faltó la figura paterna, entonces, mire, yo soy un malandro por eso. Y el otro, no, es que fue mi mamá la que no estaba. Todos tenemos justificaciones, o el barrio, o el colegio, es que me pusieron en un colegio público, entonces yo me perdí, es que tenía compañeros que eran viciosos y yo me perdí, es que mi tío era así, es que mi hermano... Nadie asume responsabilidad. Todos caemos en esa trampa. Somos arrastrados porque saboreamos la fantasía, la ilusión de que eso que vamos a tomar o apreciar no nos va a hacer daño, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? ¿Tomaremos fuego o brasas y no nos quemaremos? ¿Jugaremos con candela y no nos quemaremos? Le abrimos la puerta a los razonamientos obviamente peligrosos en lugar de huir. Si vemos una tentación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? Huye. Pero uno dice, pero está buena la tentación, pero me gusta, pero nadie me está viendo. Bueno, ¿y qué tal que la pueda disfrutar y no tenga consecuencias? ¿Qué tal si me protejo para no tener consecuencias? Y ahí yo estoy abriendo todo el camino de la seducción porque yo consideré eso y el pecado siempre es agradable y atractivo y delicioso a nuestra carne. Génesis 39, 11 al 32. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Miren que ahí está un ejemplo, un modelo de cómo actuar. Huyó y salió. ¿Qué hubiera hecho otro joven que se deje atraer?
que se deje seducir. ¿Qué hubiera dicho? Primero, yo no la busqué. Segundo, voy a perder el trabajo si no cedo. Tercero, nadie me está viendo. Estoy en un país extranjero y nadie sabe. O sea, solo Dios sabe, pero nadie más. Dice Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire que ahí hay una responsabilidad de proveer. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Es decir, alimentar o tener un catálogo de lo que a mí me tienta o me desvive. ¿Sí? Si yo tengo un catálogo de oportunidades, de lo que yo sé que es contrario y que estoy rendido o que estoy siendo arrastrado, pues debo eliminar el catálogo. O apartarme o alejarme porque ahí hay necedad. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, que tiene tendencia al alcohol, que ha luchado con el alcohol, que está intentando superar el alcoholismo. Si todos sus amigos son alcohólicos, si en su casa hay cerveza y hay trago, si todas las reuniones sociales están con sus petacos y sus cajitas de 6 o de 12 o de 30, de las que sean, pues obviamente que él en cualquier momento está, porque el ambiente que lo rodea, todo el medio en el cual él se mueve, está en medio de esa tentación que lo seduce a él y que es muy fácil caer. Entonces, ¿qué debería hacer una persona que en ese ejemplo tenga esa situación? Pues me alejo, ellos no son mis amigos, no puedo compartir con ellos, tengo que sacar toda la bebida en mi casa porque yo estoy tentado. Si me invitan a una reunión y me dicen, pero allá hay comida y también hay traguito, gracias, yo por la comida iría, pero más no, porque yo tengo una fuerte pasión, inclinación, deseo desbordado, y yo puedo decir que no, pero cuando esté allá en la reunión, me tienen que traer cargado, ¿sí? Porque era una para el calor y terminé prendido. Entonces, yo debo saber cuáles son mis luchas pecaminosas. Si mi lucha es el dinero, pues debo saber que cualquier oportunidad de dinero que me pongan, yo puedo caer en una trampa de un negocio ilícito, de una falsedad, una estafa, porque eso me atrae, me arrastra terriblemente. Entonces, no, gracias, la puerta está cerrada. No, pero no, gracias, muy amable. ¿Sí me hago entender? Porque yo quiero ser consciente del peligro. Miren el argumento de la mujer. Del fruto del árbol dice, no comeréis de él, y la serpiente dijo, no moriréis. Contraargumento, y ella dijo, ¿será? ¿Qué tal que tenga la razón la serpiente? Albergó un argumento que a ella le convenía, pero que estaba contrario al principio. Por eso, segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Y uno dice, oiga jóvenes, pero estas pasiones juveniles atacan a los jóvenes hasta de 90 años. Entonces, ¿qué debe hacer un jovencito de 90 años ante estas pasiones? Lo que está diciendo es, desde la juventud o desde que somos jovencitos nos acechan pasiones que no logramos superar durante la vida y que nos arrastran y que tenemos que enfrentarlas huyendo. Huye de las pasiones juveniles. ¿Cuáles pasiones juveniles? Las que están contrarias a la verdad y las que me traen consecuencias y las que yo no puedo justificar delante del Señor. Entonces, atracción por los sentidos. ¿Quién tiene la culpa? Yo, que me dejé atraer por unos sentimientos o antojos desbordados, por comida, por placer, por dinero, por lo que sea. Segundo, razones para justificar lo que yo quiero hacer. Entonces yo voy a justificar, yo voy a darme una licencia, pero yo ¿cómo lo justifico? ¿Se han escuchado a los hombres adúlteros cómo justifican? Ah, pues es que mi mujer no me atiende. Ah, no, pues es que con esa fiera. Ah, no, pero es que la otra estaba bonita. Ah, pero es que ella sí va bonita a la oficina con una buena minifalda y la mía huele a cebolla y a tomate. Y todas las justificaciones, ¿cierto? Todas las justificaciones habidas y por haber para ellos decir, pues es que, mire, usted se perdió esto porque usted no me cuidó. Pero todo eso lo hizo ¿para qué ese hombre? Para él justificar y quedar como un rey, más bien que le quede debiendo la señora, porque es que ella no lo cuida. Si lo cuidara, pues él no buscaría afuera, a la carta.
Tercer paso. El tercer paso, ¿cuál será? Ya está la carnada y me gusta. Ya tengo mi justificación y ya tengo todos los argumentos de qué pasaría en cada uno de los casos, hipotéticamente hablando. Si no me descubren, bien. Si me va bien, no hay problema. Si me descubren, ¿cómo me saco el cabezal para que no me pase mayor cosa? El tercero es decisión. Decisión. Entonces ya tengo la atracción, tengo la seducción, ahora vamos a dar el paso. Y damos el paso porque ya tenemos argumentos y ya estamos preparados, entonces mordemos el anzuelo. ¿Sí? Esto es tan bueno que me tomé un tiempo para pensarlo, pero decidí. ¿Sí? Yo he escuchado creyentes diciendo lo siguiente: Señor, si es tu voluntad de que yo no adultere, guárdame de adulterar, pero están yendo para allá. ¿Sí? Ya tienen la cita y tienen la hora de encuentro y tienen todas las cosas. Señor, si es tu voluntad, guárdame. Si no es tu voluntad de que yo robe, entonces provéeme otro trabajo, pero no, lo que tengo es que decidir no robar, no justificar que como no tengo otro trabajo, estoy robando. El tercer paso es la elección, entonces ahí juega la voluntad. Entonces miren que tenemos tres aspectos: los sentidos, las razones del intelecto, de la mente, y luego ahora la decisión de la voluntad. Tomo la decisión. ¿Y sobre qué base tomo la decisión? No la tomo basada en los principios de Dios, ni basada en los argumentos de Dios, ni basada en las consecuencias que Dios dijo. ¿Sobre qué base tomo mi decisión? Sobre mis deseos, que son dominantes, que son desbordados, y los quiero satisfacer. Sobre mis argumentos, que son engañosos, que son mentirosos, que son totalmente falaces, y mi voluntad la rindo a eso. No, pues que yo no podía. Pastor, si usted supiera todo lo que yo luché, pues que yo no podía. Entonces uno dice, no, pues pobrecito, ¿cierto? Dios lo bendiga, pobrecito. ¿Sí? No, es que mire, yo lo pensé, y todo eso que usted me está diciendo, yo lo pensé. Bueno, y si lo pensó, entonces ¿por qué lo hizo? ¿Sí me hago entender? O sea, todo eso es toda una elaboración falaz para nosotros dejarnos arrastrar por el pecado y para justificar. Y cuando caemos en pecado, ¿qué decimos? Dios tiene la culpa. ¿Por qué no me cuido? Mi mujer tiene la culpa, la mujer que me diste. El vecino, el pastor, el amigo, el jefe, el Estado, alguien tiene la culpa. Pero es que el que fue atraído, fui yo. El que elaboró las justificaciones, fui yo. El que tomó las decisiones, fui yo. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El que mordió el anzuelo, el que se dejó atraer por la trampa, el que puso atención y se quedó fijando, fui yo. ¿No se han dado cuenta que cuando uno quiere comprar algo y quiere justificar, primero uno va a la vitrina y lo ve? Y uno dice, uy, no, me encanta, esto esto es lo que me merezco. Pero ¿uno qué hace? Uno sale de allá y uno comienza a cotizar si lo consigue más barato en otro lado. Y luego uno vuelve a la vitrina y dice, no, todavía está, todavía lo puedo comprar, ¿cierto? Y luego a los 8 días vuelve y pasa y uno dice, no, pues, y me gano una platica, yo lo compro, porque ahí está todavía en venta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy yo justificando algo que probablemente ni necesito, ni puedo, ni me es útil, sino que es más bien una trampa. Porque a veces comprar cosas nos es trampa, porque nos llena de orgullo, de soberbia, nos muestra nuestra avaricia, nuestro materialismo, muestra nuestra falta de contentamiento. Vuestras costumbres sean sin avaricia. Recuerden que algunos han dicho que no se puede evitar una primera mirada, pero que sí se puede evitar una segunda y una tercera y un deleite en eso que yo miré espontáneamente y me atrajo, pero que sé que no debo hacer. Entonces, ¿qué hacemos, amados hermanos? ¿Quién tiene la culpa de la tentación? Entonces alguien diría, pues Dios que me dio los sentidos, pero los sentidos me los dio para desear lo bueno y ver lo bueno. ¿Por qué se fijó Adán y Eva en un punto de todo el cuadro cuando hubieran podido fijarse en el resto del cuadro? ¿Por qué David se fijó en la mujer de su amigo, que era una mujer prohibida, teniendo su propia mujer? ¿Por qué Ananías y Zafira dejaron llenar su corazón de ambición, de codicia, para retener algo que era de ellos? Es que la misma explicación es, ustedes fueron muy bobos, es que eso era de ustedes, lo hubieran podido retener y no había problema. ¿Cuál fue el problema?
pretender decir que lo habían vendido porque eran muy generosos y que ellos se habían desprendido de todo para llevarlo cuando no era cierto. Ese fue el problema, pero ellos hubieran podido no dar nada. Si el problema es cuando yo quiero demostrar que soy muy generoso, muy servicial cuando no lo soy, y ahí estoy rindiendo. Entonces, sentimientos o sensibilidad, intelecto y voluntad, todos en función del pecado. Los sentidos son dados para que sirvan a Dios, la razón para que se rinda a Dios y la voluntad para que decida hacer lo correcto, pero aquí está pasando todo lo contrario. Y esa es la tentación. Eso es lo que aquí llama el escritor la concupiscencia. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? Es lo que llamarían hoy en justicia el concierto de delitos. ¿Qué es un concierto de delitos? Un poco de maneras, de formas, de medios que yo uso para un propósito. Entonces, yo quiero robar. Entonces, como yo quiero robar y no me atrevo a hacerlo solo, entonces me busco un cómplice. Ya tengo el cómplice, ¿ahora qué? Busco la oportunidad, ahora creo la estrategia, ahora creo el plan, ahora busco las excusas. Y todo eso termina un delito, de un robo, pero ese robo que se ejecutó hoy venía planeado desde meses. ¿Sí? Es un concierto de delitos o un concierto para delinquir, que es todo un plan criminal. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Quiénes participan en ese plan criminal? Mis sentidos, mis razones, y luego mi voluntad. Y yo digo, la mujer que me diste y me lavé las manos. Lo que está diciendo aquí Santiago, es, amados hermanos, no nos engañemos. Si usted está siendo tentado, usted está exponiéndose a ser tentado. No es Dios ni nadie. Si usted es atraído porque usted puso la mirada y se deleitó y se quedó fijo ahí mirando lo que no debía mirar. Si usted es seducido es porque usted buscó argumentos para justificar lo que usted quería. Y si usted cayó en la tentación es porque usted tomó la decisión, nadie la toma por nosotros. O sea, nadie nos obliga a hacer algo que realmente no queremos. Y si nos obligan, pudiéramos demostrarlo, pero cuando uno peca porque uno toma su decisión, uno camina y prepara el camino. Ustedes no se dieron cuenta que cuando los hermanos de José, hoy leímos, ¿no? Leímos el texto cuando Judá le dice a José mismo, allá en el palacio del faraón, y le dice, es que un hermano de este hermano menor fue muerto hace muchos años. Miren que esa es una aceptación tácita de lo que ellos querían que sucediera, pero que ellos sabían que no sucedió. Porque ellos mismos dijeron, no lo matemos, sino vendámoslo. ¿Por qué Judá no le contó, un hermano de nosotros fue vendido y no sabemos dónde está? Esa era la verdad. Pero Judá le dice, es que un hermano fue muerto. Es decir, aceptó una verdad que era engañosa. Nosotros nos aceptamos mentiras como verdad. ¿Y cómo nos las aceptamos? Porque las alimentamos. Entonces hay personas, y yo conozco personas adultas, todo el tiempo quejándose porque el papá no los quería. Y tienen 40 y 50 y 60 y lloran porque era que mi papá no me quería. Y me dice, supérelo. O sea, supérelo, enfócate bien. O sea, y si no me quería, pues no me quiso y punto. ¿Qué hago? Es que mi papá no me cuidó, es que me faltó mi papá. Bueno, pues si le faltó, pues no es el único. Hágale. O es que me exigió mucho, o es que no me exigió, o es que me pegaba, o no me pegaba, o yo era la oveja negra, o era el hijo preferido. Lo que haya sido no importa. Hay que superar eso, no alimentar esos sentimientos, porque esos sentimientos lo que hacen es abrir puertas para que nosotros caigamos. Ah, no, es que como a mí nadie me ama y esa señora me dijo que me amaba, que le consignara en la cuenta y que luego me acostara con ella. Entonces, ella me ama mucho. Es que el amigo me dijo que me amaba y es que como yo no fui amado, entonces yo estaba sediento de amor. Todas esas justificaciones son engañosas. Entonces la culpa la tiene el hombre que peca y cede. Mire lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, quien peca se cree su propio engaño. Pudiéramos decir de lo siguiente, quien peca se autoengaña.
se autoengaña, ignorando lo obvio y lo objetivo y lo sensato para creerse lo mentiroso y lo engañoso. ¿Se acuerdan la fábula del perro que iba con una porción de carne cruzando el río? Y vio la sombra que era una porción más grande y dijo, pues, yo comiéndome acá una libra, cuando allá hay como 2 kilos, mejor suelto este pedazo y me como esos 2 kilos. ¿Recuerdan la fábula, no? Así hace el ser humano. Se engaña con las sombras, las apariencias, los antojos y se deja llevar, queda deslumbrado por la fantasía de la propia trampa y termina preso. Y a veces sin poder salir. Y si puede salir, sale con grandes consecuencias. ¿De quién es la culpa? Si usted está siendo tentado, no culpe a Dios. No responsabilice a nadie. Diga, yo estoy proveyendo para eso. Yo estoy dando pasos hacia allá. Si usted está buscando argumentos para justificar, esos son sus argumentos y es su responsabilidad. Y si usted está tomando decisiones contrarias al principio y a las razones de Dios, pues después no se queje, mijito. Después no venga a llorar y decir, es que me dejaron solo. ¿Sí? Cuando uno quiere pecar, uno se aleja, pero después dice, es que no había amor en la iglesia. Es que me dejaron solo, es que me abandonaron. Entonces, amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿De quién es la culpa? La responsabilidad es de cada uno. Cada uno es de su propia. Y ahora cuando lleguen las consecuencias, pues acéptelas, afróntelas, póngale el pecho, arrepiéntase, pero no diga que son muy duras y pida auxilio porque eso se pudo evitar. ¿Cómo se pudo evitar? Con sabiduría, con sensatez, tomando el camino correcto y consagrando nuestros sentidos, nuestras pasiones y nuestras acciones a Dios. Si nos consagramos a Dios, pues imagínate todas las pasiones puestas en Cristo. ¿Cómo sería nuestra iglesia? Todo ese fervor, entusiasmo, dedicación, estrategia, energía, como dicen los jóvenes, enfocado en las cosas buenas. ¿Cuánto lograríamos? Pero a veces esa energía en las cosas buenas es mínima, pero estamos full batería para las cosas malas. Ahí sí, a la hora que me digan y como sea. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos responsabiliza de manera directa de toda la carga de pecado y de consecuencias y de toda la violación rebelde y consciente que tenemos contra ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando tenemos la tendencia a justificarnos, a minimizar, a atenuar o a culpar a otros. Perdónanos, Señor, porque somos nosotros. Si yo estoy siendo atraído es porque yo estoy poniendo mis sentidos en lo prohibido. Si estoy siendo seducido es porque estoy alimentando argumentos para justificar lo prohibido. Y si estoy tomando decisiones de caer en la tentación, fui yo el que decidí, nadie lo hizo por mí. De hecho, nadie sabía lo que yo estaba haciendo. De hecho, yo no consulté, porque si yo hubiera consultado a ti o a un hermano o a una persona sabia y madura, me hubiera dicho que no. Si yo le dijera a alguien, mire, hoy estoy pensando ir a adulterar, seguro que esa persona, si es sensato, si es mi pareja, si es mi hermano, mi pastor, mi líder, mi compañero, me va a decir, no lo haga, por favor. Pero como yo quería hacerlo, preferí no contarlo a nadie porque pensé que iba a salir inmune. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender que somos frágiles y que estamos vendidos al pecado, estamos arrastrados por esas pasiones desbordadas que se salieron del control tuyo porque nosotros queríamos experimentarlas a nuestra manera y queríamos satisfacernos a nuestra manera y queríamos probar si lo que tú nos decías era cierto y queríamos experimentarlo y por eso nos desbordamos, por eso nos despeñamos. Perdónanos y auxílianos, Señor. Como dice tu palabra, no nos dejes caer en tentación. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. Y si hemos caído, perdónanos, restáuranos, levántanos y ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.